En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano, hermana y amigos. Continuamos con el estudio del libro de Marcos, su evangelio. Estamos en el capítulo 8, versículo 27 en adelante, hasta el final del capítulo, donde Jesús revela su identidad como Mesías a los discípulos, y también Jesús les anuncia o les revela o les enseña a sus discípulos que Él va a morir en una cruz y que va a padecer mucho. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bienvenidos pues a este estudio y a este programa Viva y Eficaz. El texto dice así, capítulo 8, Marcos, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice el pasaje paralelo. Respondiendo Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo. Y en el verso 30 el Señor dijo que no lo dijesen esto de él a ninguna otra persona. En el pasaje paralelo que encontramos, porque estamos en los sinópticos, el Señor le dice a Pedro que es bienaventurado, porque cuando Jesús plantea esta pregunta a sus discípulos, el Señor sabe que nadie puede revelar su identidad, solamente Dios. Entonces todos se quedaron callados cuando Jesús dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una pregunta directa y más personal, porque los discípulos habían estado ya un buen tiempo con Jesús y se suponía que tenían discernimiento para comprender que Jesús era el Mesías, aunque esta era una revelación que tenía que venir de arriba, del cielo, del Padre. Estos detalles no se encuentran en esta porción que acabamos de leer, pero sí se encuentra en Mateo y en Lucas. Se nos da mayor información. Pero Jesús les pregunta a sus discípulos qué es lo que la gente piensa de él, porque también la gente conocía ya a Jesús, su fama se había extendido por todas partes, porque donde Jesús iba y predicaba, también el Señor sanaba a los enfermos y hacía milagros, milagros que nunca se habían hecho jamás en el pueblo de Israel.
como sanar a los ciegos. Aunque hubieron milagros en el Antiguo Testamento, eran milagros muy escasos, pero nunca en la cantidad y en la intensidad con que Jesús hacía los milagros cuando llegaba a pueblos, aldeas, ciudades y caseríos. Entonces el Señor quería saber qué era la opinión que la gente tenía de Él. Así que el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente o los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. De alguna manera, el pueblo de Israel había estado contaminado o se había contaminado con ciertas doctrinas erróneas. Porque al decir que tú eres Juan el Bautista, o creían que ciertamente Juan había descendido con otro aspecto, con otro cuerpo, o quizás creían en la reencarnación. El asunto es que estaban muy equivocados porque la Biblia no enseña absolutamente nada de esto. Y ellos dijeron, unos que tú eres Juan el Bautista, porque Juan el Bautista recién lo había matado Herodes, lo había decapitado. Y como Jesús se manifestó después de Juan el Bautista, aunque se manifestó antes a ciertos discípulos porque Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como Jesús está preguntando sobre la opinión que el pueblo en general tenía de él, entonces decían, es que tú eres Juan el Bautista. El mismo Herodes pensaba que Juan el Bautista se había encarnado o había regresado a la vida con otro cuerpo porque oía de los milagros y prodigios de Jesús. Otros dicen que tú eres Elías, porque ellos deducían que Elías no había muerto y que había sido llevado vivo al cielo y que había regresado otra vez del cielo y que por eso se manifestaban en Jesucristo grandes poderes, porque Elías hizo milagros muy grandes en su época, en su tiempo. Y otros que tú eres alguno de los profetas. Entonces les dijo más personalmente, y ustedes que han estado conmigo, ¿qué dicen que soy yo? Asumo yo que esa pregunta dejó un poco perplejo a los discípulos. Se quedaron callados, quizás hubo un silencio bastante prolongado, que todos se quedaron callados. Pero de repente Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor entendió que eso era una revelación del Padre dada directamente a Pedro, porque en el pasaje paralelo de Lucas, como también de Mateo, el Señor dice, bienaventurado eres tú, oh Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios quiso, pues, que sus discípulos conociesen quién era aquel que los había llamado para que fuesen sus discípulos, para que estuviesen con él y vieran los milagros, y para darles autoridad eventualmente para que también ejercieran un ministerio
semejante al de Jesucristo. Entonces fue una revelación de parte de Dios y les mandó que no lo dijesen esto a ninguno. Pero el Señor en varias ocasiones dijo de los discípulos que ellos tenían endurecido el corazón y también la mente. Es probable que en ese momento ellos entendiesen que Jesucristo era el Mesías. Pero pronto pienso yo que lo olvidaron. Como también no podían aceptar el hecho de que este Mesías, que ahora está revelando su identidad a sus discípulos, también con la revelación de su identidad, Jesús le revela que como Mesías iba a morir. Probablemente los discípulos, como la mayoría del pueblo de Israel, habían estado expuestos a las enseñanzas de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, respecto a la identidad del Mesías. Tomaban algunos textos, principalmente textos de las Escrituras, donde se enfatizaba la venida de un rey con gran poder y con un gran ejército, y que venía a vencer, a destruir y a dominar todos los imperios de la tierra y establecer un reinado universal sobre este mundo, este globo terráqueo. Y esa era la imagen de ese Mesías, un Mesías poderoso, un Mesías acompañado de grandes ejércitos, destruyendo imperios terrenales, de la misma manera que ellos mismos habían sido testigos de cómo los imperios habían surgido y habían terminado, como el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, y ahora estaba reinando el imperio romano. Ellos concebían la venida de su Mesías como un Mesías rey poderoso. Y ciertamente en el Antiguo Testamento hay profecías que hablan de la venida de un Mesías todopoderoso que viene a gobernar, que viene a vencer, que viene a subyugar, porque el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra. Así que ellos entonces tenían esa concepción de un rey todopoderoso. Y es cierto que el Mesías viene con gran poder y gran gloria. Cuando leemos Mateo 24, entendemos que Jesús viene con gran poder, con gran gloria, que las potencias de los cielos serán conmovidas y que Él viene a reinar. Todos los cristianos y todos los teólogos están ciertamente convencidos de que Cristo viene con gran poder, porque eso está bien, pero bien claro en las profecías respecto a la segunda venida del Señor, y que viene a juzgar a vivos y también a muertos. Eso lo dice el credo. Y eso lo dice la Escritura. Pero lo que no entendían los israelitas y los discípulos era que era necesario que juntamente con la revelación de que Él era el Mesías, era necesario revelarles algo sumamente importante que ya estaba revelado
en el Antiguo Testamento, principalmente en los Salmos y también en Isaías 53, que ese Mesías iba a sufrir mucho, que iba a morir y que iba a llevar el castigo de los pecadores sobre sí mismo y que iba a resucitar. Pero como la concepción del Mesías era un Mesías poderoso, triunfante, con ejércitos, no podía conciliar estas dos profecías. La profecía de un rey que viene con poder a gobernar y la profecía de que ese mismo rey viene primeramente a sufrir y que va a ser menospreciado y que va a padecer mucho y morir en una cruz. Eso era prácticamente imposible para los maestros y teólogos israelitas conciliar esas dos profecías. Entonces Jesús, cuando les anuncia su identidad como Mesías, inmediatamente explica que él como Mesías tiene que padecer mucho y que tiene que sufrir. Y por eso inmediatamente que anuncia que él es el Mesías y les dice, no lo digan a nadie, él comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, es decir, por la dirigencia política y religiosa del pueblo de Israel, por los principales sacerdotes y por los escribas, que eran los que tenían una mayor influencia en el pueblo de Israel. Los escribas eran los que interpretaban la ley, los ancianos eran los que conformaban el concilio que gobernaba al pueblo y también los sacerdotes, que eran los que ministraban las cosas sagradas y los que servían de mediadores entre el pueblo de Israel y Dios, y los que ofrecían los sacrificios para la limpieza de pecado del pueblo. Y entonces ese Señor dice que Él va a ser desechado por esta élite religiosa y política, y que no solamente va a ser desechado, sino que va a ser muerto, y que después de su muerte, al tercer día va a resucitar. Y esto lo decía claramente a partir del momento en que Dios, el Padre, le revela a Pedro la identidad de Jesús como Mesías. Y esto no lo entendieron los discípulos. Una y otra vez, a partir de esta escritura y revelación, Jesús les habló, les dijo que iba a morir en una cruz, que iba a ser desechado. Así que, ¿cómo conciliar la enseñanza del Antiguo Testamento de algunas profecías de un rey que viene para gobernar, para triunfar y para establecer su dominio en la tierra, y de ese mismo rey que tenía que morir, que ser desechado, que padecer y ser acusado y morir en una cruz, en una muerte de la más terrible y una muerte humillante, porque los únicos que morían en una cruz en ese tiempo eran los asesinos, los ladrones, los delincuentes y aquellos que se rebelaban en contra de la autoridad del Imperio Romano.
Entonces era muy difícil entender esto. Y por eso declara el verso 32 que Jesús decía esto claramente. Entonces Pedro, que acaba de recibir revelación de Dios para identificar quién es el Señor Jesucristo, lo toma aparte y empezó a reconvenirle, empezó a convencerle de que no fuera a Jerusalén y que no permitiera que fuera desechado y muerto. Pero él entonces, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mañana vamos a comentar estas palabras de Cristo a Pedro, palabras duras, pero palabras verdaderas, porque Pedro está tratando de impedir que Jesucristo muera, cuando Jesús fue enviado precisamente para redimir a los pecadores, para redimir al pueblo de Israel y para redimir a todos aquellos a quienes Dios ha escogido. Pero esto lo vamos a explicar el día de mañana. Así que meditando en todo esto, continuemos orando, buscando el rostro del Señor, testificando de Jesucristo y enseñándole a la gente que Jesús ciertamente es el Mesías, el Hijo del Dios viviente que ha venido a este mundo para morir por los pecadores. Mañana pues lo espero a usted para que continuemos este estudio de Marcos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.